Bueno, buenas tardes a todos. Agradezco mucho la invitación de la Fundación Río Paraná, en especial de Tito Coban, que me invitó para dar unas palabras y también un poco acomodó el horario, pues estamos, aunque no lo crean, trabajando. Yo creo que, ¿vieron cuando un político dice que está trabajando? Les digo la verdad, hablando mal y pronto, yo digo, está cagando. Pero bueno, la verdad que estamos con tema de reforma de ley de jubilaciones, así que hay bastante turbulencia hoy en la Cámara de Diputados. El tema que nos ocupa es un tema muy ríspido, que es el narcotráfico y el financiamiento en la política, ¿sí? Qué tema, que me dio acá Tito. Así que bueno, no hay dudas de que este tema es un tema que puede enfocarse desde distintos enfoques, ¿sí? Un enfoque jurídico, un enfoque político, un enfoque sociológico. Vamos a tratar de ser un poco multidisciplinarios, analizaremos un poquito la legislación vigente en Argentina. Sabemos que los derechos políticos implican la posibilidad de elegir y ser elegidos, ¿sí? Y en realidad les digo que en una constitución lo esencial es estructurar el poder. La constitución lo que hace es establecer límites al poder para evitar el abuso. Y no se requiere que en una constitución se declaren los derechos, porque desde nuestro punto de vista los derechos los tenemos por ser personas. Los derechos preexisten a la norma jurídica. La norma jurídica los reconoce, no los otorga. Si no fuera así, nuestra vida, por ejemplo, dependería del gobierno de turno y sería muy peligroso. Pero más allá de eso, en la doctrina constitucional se dice o se discute de dónde surge alguna fuente normativa respecto de los derechos políticos. Antes de la última reforma de 1994, nosotros nos encontrábamos con el artículo 33 de la Constitución Nacional, que se refiere a los llamados derechos implícitos. Este artículo dice: las declaraciones, derechos y garantías que enumera la Constitución no serán entendidos como negación de otros derechos y garantías no enumerados, pero que nacen del principio de la soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno. Se decía, bueno, estos derechos políticos están dentro de los llamados implícitos. Y hacia el siglo XX se produce lo que Ortega y Gasset llama la rebelión de las masas, y a partir de ese momento no hay duda que tanto las elecciones como los partidos políticos se reconocen como instrumentos indispensables de una democracia representativa. Y en la doctrina clásica del constitucionalismo, los derechos políticos tenían su fundamento en el artículo 33 que decíamos, como derechos implícitos, también en el artículo 1 que dice que la nación adopta la forma representativa de gobierno, es decir, el poder le pertenece al pueblo y el gobierno ejerce ese poder siempre respetando los límites constitucionales. En el artículo 22, que establece que el pueblo no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes. En el artículo 14, que reconoce el derecho de peticionar a las autoridades, de publicar las ideas por la prensa, de asociarse con fines útiles. Y en 1994, en la última reforma, nuestra Constitución Nacional ya ha tenido varias reformas, no sé si para bien o para mal, opinión personal, pero en 1994, en el artículo 37, se garantiza el pleno ejercicio de los derechos políticos. Ahí se dice en el 37, con arreglo al principio de la soberanía popular, le colocan en vez de del pueblo, y de las leyes que se dicten en su consecuencia. Y encontramos también el artículo 38, que refiere expresamente a los partidos políticos y se establece que son instituciones fundamentales del sistema democrático. El artículo 38 dice: su creación y ejercicio de sus actividades son libres dentro del respeto de esta Constitución, la que garantiza su constitución y funcionamiento democráticos, la representación de las minorías, la competencia para la postulación de candidatos a cargos públicos electivos, el acceso a la información pública y la difusión de sus ideas. Y continúa diciendo: el Estado contribuye al sostenimiento económico de sus actividades y de la capacitación de sus dirigentes. Y dice: los partidos políticos deberán dar publicidad del origen y destino de sus fondos y patrimonio. Sabemos que los partidos políticos son, podemos decir, agrupaciones o asociaciones de personas que tienen las mismas ideas políticas, deciden agruparse, tienen un plan de gobierno, la idea es acceder al poder, y si no acceden, al menos influir en las decisiones de los que están en el poder y también controlar el ejercicio del poder. Es importante que
que la Ley Suprema dice que los partidos tienen que dar a publicidad el origen y el destino de sus fondos y de su patrimonio. ¿Cómo se logra esto? Bueno, hoy día los partidos políticos tienen que presentar a la justicia electoral los balances y los estados contables. Es muy importante este control que se hace, ¿no es cierto?, de los movimientos financieros del partido, pero hay que tener cuidado con este tema del control a los partidos, sobre todo de no influir en lo que son las ideas del partido. Encontramos la ley 26.215 de financiamiento de los partidos políticos y esta ley nacional consagra un sistema mixto de financiamiento, porque es en parte público y es en parte privado el financiamiento. Y respecto de lo que son los aportes privados, lo que dice esta ley es que todas las donaciones que se hagan hay que entrar a una plataforma de la justicia electoral y quien hace la donación tiene que expresamente manifestar que lo hace por su libre consentimiento, o sea que ha sido sin ningún tipo de fuerza que lo obligue, y también tiene que ver que su donación no encuadre dentro de ciertas prohibiciones que prevé la ley que están en el artículo 15. Por ejemplo, un partido político no puede tener donaciones anónimas, ni donaciones de un Estado, ni donaciones de una empresa que sea concesionaria, por ejemplo, de servicios públicos, o de agrupaciones sindicales, o patronales, o profesionales, o de una persona física o jurídica que se dedique a explotar juegos de azar. Todo eso está prohibido expresamente por la ley. Esto respecto de partidos políticos. Ahora, analizando un poquito los estupefacientes, nosotros encontramos con una ley nacional que es la ley 23.737. Se dice que esta ley es un verdadero código de estupefacientes, prevé en detalle tipificación de muchas figuras delictivas en relación al estupefacientes, también establece medidas curativas, medidas educativas, establece normas de competencia a quien, dentro de la forma federal de Estado, a quien le corresponde en la justicia entender estos temas. Y es importante aquí tener en cuenta que esta ley establece puntos respecto, por ejemplo, del tráfico y la producción ilegales de estupefacientes, organización y financiamiento del tráfico ilegal, la difusión pública del uso de estupefacientes, la introducción ilegítima de precursores, productos químicos, falsificación de recetas. Y después nos encontramos con otra ley, la 24.244, que introdujo dos figuras que no están previstas en el Código Penal General, no estaban previstas, que ha dado lugar a debate, que es el arrepentido y el llamado agente encubierto. Ahora bien, del análisis jurídico de todo este plexo normativo, ¿qué surge? Que nunca se podrían efectuar donaciones a los partidos políticos derivadas del narcotráfico. ¿Por qué? Precisamente porque el narcotráfico se encuentra hoy tipificado como una actividad delictiva. Pero ahora vamos al análisis sociológico, ¿sí? Y en el análisis sociológico no hay duda de que despierta muchas dudas hoy en muchos países el origen de cuantiosos fondos que se utilizan para poder sufragar muy importantes campañas políticas. A título meramente ejemplificativo, por ejemplo, acá en Argentina hubo un intendente de Paraná, Sergio Barisco, se llama este intendente. Él fue condenado a 6 años de prisión porque se pudo comprobar que estaba recibiendo fondos de un narcotraficante, Daniel Celis, le pagó su campaña el 2015 y se acreditó a través de una investigación muy exhaustiva. El juez pudo acreditar que el narcotraficante le donaba de su actividad dinero para la campaña y que se le devolvía porque era beneficiado llamativamente en ciertas licitaciones para pavimentar calles que no debe haber pavimentado ninguna, ¿sí? Entonces, haciendo este análisis normativo y este análisis sociológico, nos preguntamos cuál es la solución al problema. Consagrar un muy riguroso código de trazabilidad que establezca minuciosamente el origen y el movimiento de fondos de los partidos políticos y de los candidatos. Establecer un régimen unificado de control entre nación y provincias para llevar bien exhaustivo este control. Seguir sancionando toda una maraña de normas prohibitivas y punitivas que en realidad, lejos de reducir el consumo de estupefacientes, lo único que logran es el amor a lo prohibido. ¿Dónde está realmente el origen del búnker?
No hay duda que es un tema delicado porque vieron que dicen que quien ingresa al consumo de estupefacientes ya no sale y que cada día deteriora más su vida. Pero ¿acaso la prohibición legal de la venta de estupefacientes frena las adicciones o solamente ayuda a que germine y crezca un mercado negro de verdaderos mercaderes de la muerte? Yo creo que en esto es hora de que nos saquemos la careta. Siempre en la cámara hago esta frase, que nos saquemos la careta, ya la dije varias veces. Y recordemos lo que dice el artículo 19, sabio artículo 19 de nuestra Constitución, que incluso en algún momento había algunas lobbies para reformar la Constitución Nacional y se lo quería modificar a este artículo, y he leído cada intento de reforma en la era acá que realmente eran un desastre. El artículo 19 dice: las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y la moral pública ni perjudiquen a un tercero, están solo reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. ¿Qué queremos decir con esto? Si terminamos con el narcotráfico, ya no habrá la disponibilidad de grandes fondos y no habrá posibilidad de financiar a políticos inescrupulosos que luego llegan al poder y que deben favores indebidos. Muchas gracias.